y vean qué preciosa vista se aprecia desde aquí. ¿Qué huele? ¿Cómo están? Estamos en Lagos de Moreno, acompáñenme a conocer. Y aquí en la carretera llegando a Lagos de Moreno venden cosas bien chidas. Por ejemplo, vemos varias cosas de madera, bien suave. Chequen qué impresionante está esto, hecho de madera. También venden como maceteros, pero de verdad qué impresionante están estas como esculturas de madera, bien chidas. Chequen esto. Uf, esta está pasada de lanza. Está bien suave. Y vemos que de lado ya también venden bastante cosas. Luego en la carretera te puedes encontrar cosas bien chidas. ¿No les ha pasado eso? Todo esto lo puedes encontrar acá en Lago de Morenos, llegando bien suave. Ahorita estamos aquí en un lugar que se llama el Templo del Calvario, que está bien bonito, está muy basado en la arquitectura romana. Chequen esto. A ver, vamos a adentrarnos un poquito más acá para apreciar más de cerca este Templo del Calvario, que se ve precioso. La verdad es que si te sientes como si estuvieras por allá en Roma. La verdad es que sí, está precioso. Y ahorita me subí las escaleras acá arriba del Templo del Calvario y vean qué preciosa vista se aprecia desde aquí. La verdad, para una fotito, para simplemente apreciarlo, para una historia y para el Instagram, no sé, para lo que tú quieras, está bien chido. Y desde aquí es como una explanada bien bonito. De hecho tiene un jardín precioso y se puede apreciar prácticamente casi toda la ciudad. Se ve desde aquí la parroquia, todo Lagos de Moreno está bien suave. Y bueno, vamos a continuar. Veo que tienen unas letras ahí como típicas de pueblo mágico que dice Lagos. Vamos a ello. Vean qué chido, aquí se ven las letras de Lagos de Moreno junto con el Templo del Calvario. Se ve bien bonito. Aquí para la fotito, para pasar el rato. Bien a gusto aquí en esa explanada. Bien suave. Lagos de Moreno es un pueblo mágico que está en Jalisco y lo nombraron pueblo mágico desde el 2012. Está muy cerca de algunas ciudades, por ejemplo de Guadalajara, de León, de Aguascalientes, por mencionar algunas. Y los pueblos mágicos son acá en México unas ciudades bien bonitas, que no son como la gran ciudad, sino son esas ciudades como acogedoras que te la vas a pasar bien a gusto, con comidita bien rica, que tienen un centro precioso. Por ejemplo, en este canal ya hemos ido a algunos, a Calvillo, a Peña de Bernal, a Tequisquiapan y ahora en Lagos de Moreno. Como les digo, yo soy muy fan de los pueblos mágicos, ya que, no sé, un pueblo mágico siempre es garantía. La comida, la vibra de la gente, todo está bien chido para ir en familia, incluso solo o con amigos. Siempre te la pasas bien chido. Chequen ese jardín que les digo que está aquí al lado del Templo del Calvario. Está bien bonito. Se me figura acá como las bodas reales y todo eso que se ve en las películas. Más o menos así se ve. Bien chido para una fotito. Bien suave. Le digo que se me figura como un jardín acá real, ¿no? De películas de estas de Disney. No sé, por poner un nombre, imagínense acá. Antonieta, apúrate que ya empecé el banquete con los invitados. Dije Antonieta nada más porque se me figuró un nombre acá rimbombante de Disney. Y acá están todos los invitados, ¿no? De la realeza. No, la verdad es que se siente así. Es pequeño, pues, claro que sí, pero este espacio como que tiene esa vibra. La verdad es que si vienen a Lagos de Moreno les recomiendo mucho que vengan a esta parte porque está bien padre. Puedes ver el Templo del Calvario. Aquí este jardinito que se ve como bien suave. Y pues puedes apreciar toda la ciudad bien chido. Y aquí estamos en la parroquia de Nuestra Señora de la Luz. Chequen qué bonita está, la verdad es que está preciosa. Y aquí vemos que está la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. La verdad es que se ve impactante, demasiado bonita. Y vemos acá que está su plaza principal, el kiosco, bien suave. Ya había visto esas banquitas, pero jamás de estas como individuales. Están bien curiosas, bien chidas. Le digo que están bien curiosas esas banquitas que son como individuales. Vamos a sentarnos en ellas. Acá por si no te quieres sentar en las otras, pues acá a gustito. Algo que noto aquí yo en la plaza principal es que la tienen muy bien cuidada, la verdad está bien limpia. Tienen florecitas bien bonitas. Veo al señor acá regando con mucho amor, con mucho gusto. Lo tienen muy bien cuidado y eso está bien chido. Y
Y algo que noto también es que las personas se la pasan bien a gusto aquí, veo que se sientan, están ahí como pasando el rato bien a gusto, comiéndose una nievecita. Pues la verdad es que este lugar me gustó mucho, les digo, lo tienen muy limpio, están muy tranquilos. Y aquí también estamos viendo una bandera que está bien chida, chequen esto. Épale, y nos salimos tantito de editar el video para invitarte a suscribirte a este tu canal, Arturo del Mar. Normalmente subimos ese tipo de contenido en el cual vamos a lugares lindos y compartimos aquello que se nos hace interesante. Por ejemplo, desde playas hasta pueblos mágicos. Nos gusta mucho presumir México en el buen sentido, todo eso bien bello que tiene para ofrecer su gente, su gastronomía, su cultura. Y será un placer que te una a esta comunidad. Y sin más, continuamos. La bella bandera de México. Y aquí vemos que tiene esa escultura el poeta Francisco González León. De hecho, ese andador que está bien bonito con estos listones que vemos que están preciosos de colores se llama Francisco González León en honor al poeta. Qué bonito se ve. Muy pueblo mágico, los listoncitos bien característicos acá de Lagos de Moreno. Les digo algo que me llama mucho la atención, es que lo tienen bien limpio, bien cuidadito, lo tienen al 100. De hecho no sé si escuchan, pero escucha como una musiquita con campanitas. Como música acá mexicana, bien chida, con campanitas. Qué suave. Y aquí continúa el andador Francisco González León, la verdad es que está bien suave. De verdad que está bien bonito, bien suave. Como para una fotito bien agradable. Aquí para sentarte, pasarla a gusto, escuchando la musiquita, leyendo un libro, bien a gusto. Y vemos acá este arte como de los cabezones de corazón, bien suave, como unas cabezas de corazón, bien chidas. Como que si lo miras fijamente sí sientes que te está viendo. Tiene una mirada muy real. Cabeza de corazón. Chequen qué bonita tiene adornada esta puerta, como bien suave. Listones también en el arbolito, se ven bien bonitos. Si vienen por acá les aconsejo mucho que caminen por este andador, la verdad es que está bien suave, la verdad es que sí, está bien tranquilo, bien relajante, les digo, para pasar un momento así como a gustito, a toda madre con los listones. Chequen esto como se ven con el viento. Y este andador está justo al ladito aquí de la plaza principal, donde está la parroquia, el kiosco. Aquí luego está el andador, bien chido, súper recomendado, la verdad es que me gustó muchísimo. Vemos aquí la plaza mayor, se llama Jardín de los Constituyentes. Te dejo aquí un código QR por si quieres ver ahí una guía turística, pues aquí pícale. Vemos que también hay una Michoacana, varias cafeterías, restaurantes, por si te da sed o algo. A gustito aquí te puedes sentar a toda madre. Y pues ahorita ya nos dirigimos hacia el último destino aquí en Lagos de Moreno. Es un puente bien bonito que está precioso, hay una vista bien bonita desde ahí. La neta me gustó mucho ese pasillo, está de verdad que bien chido. La verdad es que no me quería ir, me quedé ahí sentado bien a gusto, hacía tomas y demás, estaba bien a gusto con la musiquita, el viento. Y aparte como que da la sombrita rico en ese pasillo. De verdad ya se lo dije, pero reitero, se los recomiendo mucho. Está bien chido. Y pues acá está el puente lago, la verdad es que está bellísimo, la arquitectura se desfigura mucho como tipo europea, la verdad está bien suave. Y el edificio que se ve por allá se ve bien chido, les digo que se desfigura como la arquitectura muy tipo europea, bien bonito. Puente Lagos acá en Lagos de Moreno, y de acá se pueden tomar una fotito bien padre, chequen. La verdad se ve como una arquitectura clásica bien chingona, me gusta muchísimo, se siente como que esa vibra, está bien padre. Lo que sí es que tengan cuidado porque pasan bastante carros. Tranquilamente busquen su espacio para tomarse la fotito y demás. Pero de verdad que es una vista bien preciosa la que se ve desde aquí. Increíble. Chequen nada más.
Y pues con esta vista preciosa nos despedimos de Lagos de Moreno. La verdad, un pueblo mágico bien chido, súper recomendado. Y pues muchas gracias por haberme acompañado en un video más. Si te gustó este video, te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal Arturo del Mar, y a activar esa campanita de notificaciones, ¡pum!, para que YouTube te avise cada vez que subamos video. Que tengas un lindo día, saludos y bendiciones.